Moi buenas, neste vídeo vamos falar sobre el Museu de la Romería asitiado en Llugones. Para ello, realizamos una visita al lugar donde está figurada la fiesta del Carballo del año 1952. Esta original idea de representar la fiesta en una maqueta animado y único en el seu xénero surgió del artesano Manuel Antonio Fernández, más conocido como Manolito el Pegu. Esta ya era una idea que venía mauriciendo va tiempo y que agora pudo rematar con éxito, pasina añadir una obra más de artesanía a la su larga trayectoria. Esta folisa pertenece al ciclo del verano, concretamente el primer domingo de agosto, siendo el día de la Nuestra Señora del Bon Suceso del Carballo, Llugones, una de las más conocidas por la su antigüedad. Primer domingo de agosto de 1952. La Romería del Carballo celebra el su 25 aniversario. Tras quedó la misa del mediodía, a yombo de la engamada capilla. Ya se rindió culto a la nuestra patrona, la Nuestra Señora del Bon Suceso, paseándola a los sus fieles. La imagen de una procesión por el prado de la fiesta. Romería y verbena. El su orixe remóntase a tiempos primitivos. La romería defínese como pequeñas peregrinaciones de botes y religiosos a santuarios o ermites y guíes de fiestas populares y lúdicas acompañadas de meriendes, bailes, etc., que se celebren de normal en el campo inmediato a la ermita el día de la festividad religiosa del lugar. Cada romería viene a ser una feria por lo general, donde se aprovechen les verbenes a les que lleguen los mozos y moces del lugar, según romeros de otros pueblos extremeros y de cuando bien ayoñaos. La verbena tenía lugar al anochecer, donde se allumaba en dos con fogueres y bailaba y cantaba al son de la gaita y tambor, que darreu se alternaría con organillos, gramófonos y gramoles, donde más tarde llegaron las bandas de música y orquestas. A la mañana siguiente celebrábase la misa y la procesión alrededor del santuario. Más tarde, daren la compra de comestibles por parte de los romeros en casetes que tremais pel campo de la romería existían. Estes despachaban leche, quesos, mantegues, frutas verdes y seques, bon pan y borones y, como non, bona sidra o vino. Comida y tradición. Darreu extendióse el costume de que los romeros llevaren la comida ya preparada de les sos cases y aprovíense de bébores nes barraques existentes nel campo, onde non faltaben los churros, bocaos y llambionaes. Tocantes a los vecinos del lugar, había una costume bien enraigonada na que estos regalen a los invitados con mellor comida del año y na que non podían faltallos faves con tucu, arroz con pitu asau, carnes asaes y arroz con leche, todo ello bien regado con la mellor sidra del año o col bon vino procedente de Castilla. Después de la comida y de deparar prestoses charres, empezaba el baile, que se enllarga hasta entrada la noche, donde los romeros foranos empezaban a retornar a los sus lugares de orixe. Bien ye cierto que en bona medida, anguaño, síguense calteniendo una parte importante de los costumes de antaño, cosa que no tendría que perderse, ya la identidad de un pueblo manifestar por el caltenimiento de las sus tradiciones a pesar del inexorable paso de los tiempos. Folisa y baile. La folisa preséntase como una expresión social o comunal de arraigaño tradicional y que pertenece concretamente al folclore. Ye fiesta patronal, esto ye dedicada a conmemorar la advocación a un santo, siendo esta una costumbre de ámbito tradicional y que se manifiesta en dos proyecciones que tan bien definíes. La primera como acto de culto y religioso y la segunda como acto lúdico, que en los programas de dicha celebración coméntense a más de les que son puramente profanes o de carácter social. Folclore y feria. Nesta maqueta puede repararse la capilla existente que data del siglo XVIII. De Siguío, Llana Cortil, figuran las primeras casetes o puestos de bébora que había en los años 40 y 50, la primera noria, les llanches y el primer carrusel de caballinos de la Dómina. También
puede contemplarse el primer templete o kiosco onde actuaban los grupos folclóricos y bandas de música de la Dómina. Esti atopábase allogao nel centro de la folixa. Amás, puédese reparar el llume de entonces en forma de paraguas que con los sos cientos de bombillas envueltas en papel de celofán de colores daban rellumanza a este festejo. Otra de las cosas que llamaba también la atención de esta folixa era la su situación privilegiada, ya que al llau del cortil atopaba todo un monte de carballos, de ahí el nombre del lugar que se dio a esta romería, un daque especial onde la gente sentíase a gusto y onde disfrutaba de la redolada. Gracias a esta visita pudimos ver la evolución de la fiesta del Carballo del año 1952 a anguaño, tocantes a la su organización, bailes, localización y comida. Esperamos que vos gustara y encamentámosvos dir visitarlo.